Hola, buen día. Quería hacer este video para mostrar la utilización de las calculadoras de mecanizado y en alguna medida complementar la resolución de nuestro problema número 4 que está subido al canal de YouTube y que se refiere a la selección de insertos y condiciones de corte. Vamos a utilizar concretamente dos calculadoras de mecanizado pertenecientes a dos empresas muy importantes en el mercado mundial de herramientas de corte, una de ellas la firma alemana Walter Tools y la otra la firma de Israel, la empresa Iscar. Vamos a comenzar entonces con la utilización de la calculadora de mecanizado de la empresa Walter, en donde podemos observar que tenemos aplicaciones para operaciones de torneado, de taladrado, de roscado y también de fresado. Evidentemente, nuestro problema número 4 se refería a una operación de torneado de acero inoxidable, por lo cual nos vamos a enfocar en este primer sector. Ahora nos presentan que hay dos alternativas, lo que son los procesos de torneado convencional, que le denominan torneado ISO, y aquellos en los cuales se utilizan herramientas de ranurado para operaciones concretamente que se denominan de ranurado, de corte, tronzado o también como se dice en inglés de growing. Bueno, vamos por las operaciones de torneado ISO. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos dentro de la calculadora de mecanizado en relación a los materiales? Que tenemos la división correspondiente a los 7 grupos de calidad. Tenemos el grupo ISO P, que corresponde al mecanizado de aceros, el grupo ISO K al mecanizado de fundiciones, el grupo ISO M al mecanizado de aceros inoxidables, el grupo ISO N orientado al mecanizado de aleaciones de aluminio y materiales no ferrosos, el grupo ISO S correspondiente al mecanizado de aleaciones de titanio y materiales termoresistentes, el grupo ISO H para aceros templados y el grupo ISO O para polímeros. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic sobre el grupo ISO P, el sistema nos va a presentar 15 alternativas de materiales para seleccionar uno de ellos con los cuales hacer nuestros cálculos. En el caso del grupo ISO K ya tenemos menos materiales, son 7, y en el caso del grupo ISO M, que es el que nos relaciona con el problema 4, solamente tenemos 3. Un material M1 que concretamente es un acero inoxidable austenítico de 200 Brinell de dureza, muy parecido al material de nuestro problema, porque concretamente el acero AISI 304 es un acero inoxidable austenítico, lo único que el material de nuestro problema es ligeramente más duro porque presentaba 240 Brinell, y luego el material M3 en realidad es un acero inoxidable dúplex, es decir, un acero que en su microestructura presenta granos austeníticos y granos ferríticos con una dureza de 230 Brinell. Evidentemente, el más parecido de los dos es el material M1 y sobre él vamos a trabajar. Muy bien, ahora ya hemos ingresado concretamente en la calculadora de mecanizado y vamos a tener que empezar a cargar los datos. En relación al diámetro del torneado, ustedes recordarán que la barra tenía un diámetro inicial de 52 milímetros y había que llevarla en una sola pasada a un diámetro final de 45 milímetros, que concretamente es este diámetro de torneado. La velocidad de corte que utilizamos fue de 115 metros por minuto, y eso nos había dado como resultado 813 RPM, el número de revoluciones a que debe girar
el material por minuto para alcanzar sobre la punta de la herramienta una velocidad de corte de 115 metros por minuto. La profundidad de pasada es de 3.5 milímetros. El ángulo de entrada corresponde a la letra L del porte inserto, que es de 95 grados. Lamentablemente desconozco qué es lo que está sucediendo, pero no se puede modificar este valor, con lo cual, bueno, va a quedar en 75 grados. El avance por revolución que utilizamos fue de 0.6 y eso nos da una velocidad de avance lineal que calcula el sistema de 488 milímetros por minuto. ¿De dónde resulta eso? De multiplicar el número de revoluciones, 813, por el avance por vuelta, 0.6. Esto da 487.8 milímetros por minuto, es decir, el valor indicado en la tabla. Respecto de la longitud a mecanizar, decíamos que son 80 milímetros. El rendimiento de la máquina es 0.9 o lo que es lo mismo decir del 90%, lo vamos a ajustar allí. Y luego tenemos otros dos, llamémosle otras dos teclas, una correspondiente al ángulo de desprendimiento o ángulo de ataque del inserto, que ustedes recordarán, utilizamos un inserto WNMG, es decir, un inserto con ángulo de incidencia 0. Si tiene ángulo de incidencia 0, el ángulo de incidencia lo tiene que generar el porte inserto. Como consecuencia, el inserto va a pasar a ocupar una posición negativa en términos del ángulo de ataque, por lo cual, sin tener el dato preciso, vamos a utilizar un ángulo, el más común, que es de 5 grados negativo. Esto no hace otra cosa que hacer el ajuste de la fuerza de corte o también de la tensión K sub Z en función del ángulo de ataque, que es lo que se conoce en la literatura como la corrección de Kienzle. Por último, tenemos una última tecla en nuestra calculadora que corresponde al factor del desgaste y que nos da la posibilidad de considerar que el filo de la herramienta está desgastado hasta un 50%. Nosotros lo vamos a considerar el proceso a filo nuevo. Muy bien. Lo que está en verde abajo en la tabla son los valores que calcula el sistema. El tiempo de mecanizado dice que es de 9.83 segundos. A nosotros nos había dado 0.16 minutos que multiplicado por 60, esto nos da 9.6 segundos. La pequeña diferencia está dada porque en realidad el tiempo de mecanizado nosotros consideramos solamente 2 decimales. En términos de la fuerza principal de corte, que acá está dando del orden de los 500 kilos cuando a nosotros nos superaba ligeramente los 600, la explicación que yo le encuentro a esta situación tiene que ver que la tabla que utilizamos nosotros para los valores de K sub Z en la resolución del problema número 4 es una tabla que se construyó en base al mecanizado con herramientas de acero rápido, de manera que esas herramientas trabajan a baja velocidad de corte y no son recubiertas. Eso trae aparejado dos cuestiones, que hay más fricción en el proceso y por otro lado, trabajar a baja velocidad significa que el material que estamos mecanizando está más frío y si está más frío opone mayor resistencia. En cambio, esta tabla correspondiente a la empresa Walter Tools, los valores de K sub Z están determinados muy probablemente con insertos recubiertos que trabajan a velocidades de corte muy altas. Y como la velocidad de corte muy alta genera temperaturas altas, la resistencia que opone el material a ser mecanizado disminuye. Y por otro lado, ustedes saben que la fricción en las herramientas recubiertas se reduce significativamente. Eso hace que los valores de K sub Z sean
los que producen la diferencia en la fuerza de corte concretamente. Vamos a anotarnos el valor de consumo de potencia que nos da la calculadora de Walter Tools para el material M1 y es de 8,74 kilowatt. Y si nosotros cambiásemos, por ejemplo, al material M3, que sería el otro posible, esta potencia se transforma concretamente en 9,71 kilowatt. Evidentemente, eso está en razón de un aumento, un incremento del valor de K sub Z. Vamos ahora a trabajar con la calculadora de mecanizado de la firma ISCAR. Entonces tenemos que venir acá a esta solapa de Machining Power. En Machining Power nos va a presentar distintas alternativas de calculadoras para fresado, para agujereado, para torneado, para operaciones de ranurado, que se dice growing en inglés, y entonces evidentemente que nos vamos a enfocar en el turning, que son las operaciones de trabajo exterior. Acá tenemos el torneado interior, que lo designan como boring. Vamos a turning. En turning nos dicen que hay dos alternativas. Hay operaciones de torneado longitudinal o de frenteado, el facing. Nosotros tenemos que hacer torneado longitudinal. Vamos a trabajar con insertos, nos preguntan acá, de filo recto o de filo redondo. Evidentemente nosotros vamos a trabajar con filo recto porque era un inserto WNMG. Y ahora ya nos va a presentar la calculadora de mecanizado. Yo estuve chequeando que, a diferencia de la calculadora de mecanizado de la empresa Walter Tools, que hace el cálculo de la velocidad de corte como si la máquina se tratase de un torno de control numérico, por eso hizo el ajuste al diámetro 45, en el caso de la calculadora de mecanizado de ISCAR, realiza el cálculo sobre el diámetro exterior, porque nos pide el valor D concretamente, y ese valor de D, ustedes recordarán que era de 52 milímetros. La profundidad de pasada era de 3,5 milímetros, el avance por revolución que utilizamos era de 0,6, la velocidad de corte de 115 metros por minuto, y fíjense que ahí nos da 704 RPM. Si uno hiciera el cálculo de estimar a qué diámetro, con qué diámetro, con el material a una velocidad de corte de 115 metros por minuto y girando a 704 RPM, ese cálculo nos daría 52 milímetros. En cuanto al material de trabajo, el workpiece, tenemos que buscar, a ver si en esta tabla tenemos el material IC 304, acá lo tenemos, le damos OK. El ángulo efectivo, concretamente de ataque, vamos a utilizar el mismo que empleamos con la calculadora de mecanizado de Walter Tools. Y finalmente el ángulo de posición del filo principal de corte, recordarán, es de 95 grados. Entonces vamos a hacerle calcular. A diferencia de la calculadora de mecanizado de Walter Tools, esta nos presenta el valor de K sub Z, lo denominan K sub C, y es de 2.562 newton por milímetro cuadrado. Ustedes recordarán que nosotros en la resolución del problema 4 utilizamos alrededor de 3.000 newton por milímetro cuadrado, y eso daría una potencia de 9,62, según ISCAR, 9,62 kilowatt. Evidentemente, como siempre les digo, si bien el mecanizado es una ciencia, no es una ciencia exacta. Entonces, utilizando calculadoras de mecanizado de dos grandes fabricantes mundiales de herramientas de corte, nos encontramos que las estimaciones de potencia, si bien son muy parecidas, no son exactamente iguales, por cuanto, vuelvo a repetir,
no estamos trabajando con una ciencia exacta. Espero que el haber mostrado la utilización de estas dos calculadoras de mecanizado ayude para la resolución de las operaciones que tengamos que hacer en el futuro en relación a procesos de agujereado y de fresado.